va a ser como bastante expositiva. Y vamos a tener una actividad como la típica dinámica que estoy haciendo como en las otras clases, ¿ya? Entonces, esta es la clase, bueno, número 10, porque recuerden que nos estuvimos haciendo retroalimentación. Las notas del trabajo se las voy a tener, yo creo, mañana, porque están, bueno, ya casi tengo casi todos revisados, están buenísimos en verdad, así que vamos a tener puras buenas notas ahí. Y eso. Y estoy súper feliz porque prácticamente todo el curso envió su trabajo y envió trabajos de muy buena calidad y además como que se nota que valió mucho la pena los momentos de retroalimentación. Así que yo feliz de corregir esos trabajos, en realidad corregir nada, solo observar y deleitarme con las propuestas que ustedes tienen. Así que por ese lado, como mis felicitaciones, porque además da cuenta de lo comprometidos que están como con este momento, pues que podríamos perfectamente hacernos los locos y no estar al pendiente de continuar un poquito con los procesos de aprendizaje. Bueno, entonces hoy día vamos a ver lo que es la famosa ciudad moderna. ¿Alguien quiere hablar? Yo. Dígame. Hablando del tema, me llegó mi trabajo, nunca pude comunicarme, no sé. ¿Es la Monse, cierto, la que me está hablando? Sí, Monse, sí, 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 tengo. Sí, me llegó tu trabajo de común y de lectivo. Ah, ya, gracias. Ya. Sí, en general, cuando ustedes me enviaron estos trabajos, no estaba respondiendo mal porque estaba colapsadísima con correo, entonces solo me dedicaba a descargar. Pero ahora ya retomé el responder correo. Así que probablemente cuando me estén enviando cosas yo les ponga un ok muy frío o les diga así como, ah, gracias, y cosas así. Ya chiquillos, entonces, o sea, chiquillas, ¿hay algún hombre acá? No, no se conectó ningún chiquillo. Ya. Yo nomás que soy Andrés Villanueva. Ya, entonces, bueno, como les decía, en la ciudad moderna, luego mañana ciudad industrial, la próxima semana ya empezamos al fin con la otra unidad, que tiene que ver con, que a mí me encanta, lo encuentro demasiado entretenido, que es la historia de la urbanización y de la conformación de la ciudad de Santiago, ¿ya? ¿Y por qué les digo que me gusta mucho? Porque es entretenida. Hay varias cosas como que uno desconoce, yo las aprendí mucho como en, bueno, los diferentes cursos que he tenido, y a mí, bueno, encuentro que tiene harto como desde donde explorar y hay harto material también para desde donde trabajar. Bueno, lo primero es como situarnos temporalmente que la ciudad moderna, como bien dice el nombre, está situado temporalmente para la época moderna, ¿ya? Recuerden que en este recorrido que hemos hecho sobre la historia de la ciudad, partimos desde la ciudad antigua, y por lo tanto, situado en la época de Grecia y Roma en particular, eso fue lo que les he mencionado también. Bueno, les hice una guía sobre la ciudad egipcia, bueno, la mesopotámica, etcétera. Pero en particular, cuando hablamos de edad antigua, nos referimos a cuando estaban en plena Grecia y Roma. Luego trabajamos lo que era la ciudad medieval, eso fue antes de hacer las retroalimentaciones. Aquí nos saltamos la ciudad islámica, no la abordé porque en verdad no da tanto el tiempo y así como herencia directa, nosotros la tenemos porque de alguna manera eso llegó a lo que es España, a la ciudad, o sea, a la parte al-Andaluz, que fueron de donde llegan los conquistadores españoles acá a Chile. Por lo tanto, tenemos algún tipo de vinculación, pero no me pareció como para estos fines como tan necesario abordar. Y finalmente, entonces, tenemos lo que es la ciudad moderna, que cuáles son las características como de esta época y por lo tanto que va a influir como en la ciudad moderna. Por una parte, bueno, la época moderna, una de las como características que tiene y con la cual se evidencia como el quiebre, es precisamente por el surgimiento de lo que es el Renacimiento. Recuerden que el Renacimiento es una corriente artística, cultural, que es literaria, artística, literaria, musical, arquitectónica, etcétera, como muy amplia, que en el fondo lo que hacen es como incrementar de alguna manera el quiebre entre Edad Media y Edad Moderna con el propósito de regresar, de retornar a los clásicos de la Edad Antigua, ¿ya? Entonces el Renacimiento es este despertar como artístico y cultural
con el propósito de poder recuperar todo lo que en Grecia particularmente se desarrolló en ese ámbito. Por lo tanto, la filosofía va a estar muy en boga, bueno, la historia, el arte, la arquitectura, etc. Entonces se hace el quiebre porque pasamos de una sociedad que se mira desde una mirada teocéntrica, es decir, donde Dios es el centro de todo, y hace un salto a una mirada antropocéntrica, donde es el ser humano el centro de todo, ¿ya? Entonces, por eso era interesante para ellos en la época retroceder y hacer una mirada como más acuciosa de lo que se estaba haciendo en Grecia. Eso como en términos de renacimiento. Esto probablemente ustedes ya lo vieron en alguna clase de historia hace muchos años atrás en sus vidas, así que no voy a entrar más en detalle, pero sí es importante porque impacta, ¿en qué impacta en la ciudad moderna? En la forma, bueno, en el auge que tiene, por ejemplo, la matemática para pensar el arte o la arquitectura, y además y en el centro o la mirada que se tiene sobre el ser humano, que es el centro de todo. Bueno, luego también tenemos lo que es la famosa revolución científica, que va muy asociada a lo que es el Renacimiento, una revolución científica que está muy marcada por lo que es, por ejemplo, el método científico, con esta idea de lo que ven, o romper con el dogma, romper como con esto que dice la Biblia e ir a ver y comprobar si eso es real o no. Ya eso es como más o menos lo que la revolución científica permanentemente va a estar tratando de hacer, comprobar teorías, sacar nuevas ideas e ir cambiando como el devenir de las ideas. El año pasado hablábamos de los paradigmas, no sé si se acuerdan cuando yo les expliqué que era un paradigma, etcétera. Bueno, es de esta época, cuando hay ideas que se consolidan y que todos como que nos movemos bajo la misma idea. En este caso, por ejemplo, ¿cuál va a ser un paradigma que se va a instaurar con el desarrollo de la revolución científica? El que la Tierra es redonda o el cómo se configura el universo, donde Dios no es el centro y donde el universo no se constituye porque Dios lo hace, sino porque hay un origen. Y en eso se van a dedicar, pero hasta el día de hoy se dedican los astrónomos en investigar, los físicos también, ¿ya? Eh, bueno, y la revolución científica también está muy asociada a Grecia y a Roma, porque desde esa época es que hay mucho también desarrollo de la ciencia, de la astronomía, de la matemática, de la biología, entonces va a ser como súper importante. Y la revolución científica va a nutrir a las corrientes artísticas, y las corrientes artísticas, por su parte, también van a nutrir a los adelantos científicos. Un ejemplo es que, por ejemplo, Leonardo da Vinci estudia cuerpos humanos de personas muertas, los va a abrir, va a conocer el cuerpo humano. ¿Para qué? Para desarrollar su propio arte. Entonces, para poder hacer un cuerpo como muy como cercano a la realidad, él se pone a estudiar efectivamente lo que es el cuerpo humano. Entonces, eso es como súper revolucionario para la época. También tenemos el desarrollo de los estados monárquicos, donde dejamos de pertenecer a los feudos, a los señoríos, donde estaba el señor feudal, estaban los vasallos, etcétera, y pasamos a constituir monarquías, y monarquías que a través de la ciudad van a tratar de demostrar su poder. Y eso es súper importante. La clase anterior habíamos visto cómo en los feudos se desarrollaba una vida bastante campesina, donde hablábamos de las distintas formas de existencia. ¿Se acuerdan que yo les contaba como que no solo estaba la existencia racional, que es muy propia de esta época, muy propia de la revolución científica, donde la razón es lo primordial? En la Edad Media, claro, está el aspecto racional, pero también está el aspecto espiritual, donde yo también puedo existir a propósito de mi relación con Dios, de mi relación con la naturaleza, incluso en mi relación con los sueños. No solo mi forma de vivir es estar como estando despierto en contacto con otros, sino que también lo puedo hacer desde otras dimensiones. Bueno, en esta época es un quiebre gigantesco, donde la racionalidad va a venir a reemplazar muchos aspectos, y ahí hay un paradigma. Es la racionalidad lo que se impone en esta época. Y va a dejar en desmedro, por ejemplo, la relación que puedan tener las personas como con su espiritualidad.
Y por lo tanto, la monarquía, ¿a qué se va a dedicar? A que la ciudad sea representativa del poder que tiene. En un ratito, ahí les voy a mostrar un ejemplo en Francia. Eh, y finalmente, bueno, y además el Estado monárquico va a financiar mucho le va a interesar mucho la ampliación de la ciudad, el embellecimiento, porque, bueno, como les decía, es el reflejo de su poder. Y finalmente tenemos el mercantilismo, que el mercantilismo está muy asociado a todos los otros procesos. El mercantilismo es una nueva práctica económica que se va a dar en esta época, que se da a fines de la Edad Media, principios de la Edad Moderna, que está asociada a la acumulación de metales preciosos y la comercialización de productos. Gracias al mercantilismo es que se empiezan a dar rutas de comercio. ¿Y las rutas de comercio para qué sirven? Para poner en contacto a culturas. Por lo tanto, eso también va a impactar en cómo la ciudad se va a pensar. Por lo tanto, ¿qué es lo importante tener claro acá? Que una ciudad, en el fondo, no solo es la construcción, o sea, o digámoslo de otra manera, la pavimentación de caminos, la instauración de una plaza, la elaboración de una, no sé, de una casa, de edificio, etcétera, nunca es azaroso. Nunca es como, simplemente a alguien se le ocurrió poner una casa. Hay una serie como de ideas, de una forma de pensar el mundo que se instaura en una ciudad. Yo les decía que, por ejemplo, las ciudades medievales tenían algo también que era como, de alguna manera, como que nacían como honguitos en algunos casos, como que iban naciendo como a partir de cómo se iban dando las circunstancias, que era algo muy parecido como a lo de Valparaíso, que yo les contaba. Eh, Sin embargo, si bien uno puede sentir que es como bien circunstancial el cómo va creciendo la ciudad, eh, nunca están así, porque siempre hay ideas detrás de eso. Por ejemplo, en ese caso, en el caso de Valparaíso, ¿cuáles son las ideas detrás de cómo se ha poblado? Bueno, va a depender de las etapas, pero muchas de ellas como de adecuación a la geografía, de la pertenencia al mar, no sé, de la generación de comunidad, etcétera. ¿Ya? Entonces esas cosas como que son muy importantes. Puede darse de esa manera la elaboración de una ciudad donde las ideas comunes de la gente, los paradigmas que los sostienen, impacten en cómo se va constituyendo la ciudad. Y por otro lado, es que un gobierno planee el desarrollo de una ciudad propiamente. Hay un caso aquí en América Latina muy icónico. Hoy mis vecinos que meten bulla. No sé si se llega a escuchar, que me están metiendo mucha bulla. Bueno, entonces, ya, genial. Muchas gracias, David. Entonces, hay un caso aquí en América Latina como súper icónico que es el de Brasilia. Brasilia es una ciudad que fue construida se pensó como ciudad y por lo tanto se diseñó para ser funcional a un tipo de ciudad industrial más que nada, ¿ya? Entonces, y la ciudad de Santiago también. La ciudad de Santiago hay mentes detrás que piensan en cómo se va a desarrollar la ciudad porque eso da cuenta de las formas en que eso tiene que ver con el poder, tiene que ver con cómo el poder se quiere como evidenciar. Y especialmente en esta época, como estamos frente a esta mirada más racionalista, es donde más el poder va a querer impactar en la construcción de la ciudad. Y ahí está el texto que yo les he mencionado en varias ocasiones de Michel Foucault, que habla sobre el vigilar y castigar. Ahí está detrás toda esta idea del controlar a través por ejemplo, de la construcción de una ciudad. El controlar los cuerpos, eso es como finalmente, pues, controlamos el cuerpo individual, o sea, el mío, por ejemplo, a partir de cómo hacemos una ciudad. Y piensen que son ciudades que no están hechas, por ejemplo, para la discapacidad, no están hechas para la universalidad de sujetos que vivimos en una ciudad. Por lo tanto, al negarle la posibilidad de circulación a un discapacitado, ¿qué es lo que pasa? Le estáis controlando el cuerpo, porque impides que esa persona pueda circular de manera libre por la ciudad. Cuando tienes ciudades que no son seguras para las mujeres, por ejemplo, o para los niños, también estás haciendo lo mismo, los estás controlando, porque estás gestionando su cuerpo para que se quede confinado en una casa, en un recinto cerrado. Las ciudades no están hechas, las ciudades son predominantemente masculinas, son también centralistas, son en algunos casos también como para ciertos rangos como económicos,
económicos y no son para nada públicas. Son lo más privadas hoy día, por ejemplo, que puedan existir. Todo está mercantilizado, no es público los espacios. Entonces, eh, por eso como que desde allí entonces que viene como el control de los cuerpos, ¿ya? No sé si se logra entender esa idea, chiquillos, chiquillas. Sí, lo estaba pensando como lo que pasa en Bogotá, en Colombia, que es como súper peligroso para las mujeres y que Sí, al final hace que las mujeres se queden en casa por, claro. por la situación social, ¿o no? Sí, justamente. Sí, eso se hace como que, en realidad, ahora, no es que haya alguien detrás así como diciendo, oh, vamos a hacer una ciudad mala para que la gente no salga. Como que no es que haya como alguien detrás pensándolo, pero está tan arraigado en nosotros de que, por ejemplo, las mujeres estemos siempre circunscritas a los espacios privados que son las casas, que la ciudad, por lo tanto, como es el espacio por excelencia de los hombres, piensen que esas son ideas que no las inventamos ahora, son ideas que vienen por lo menos desde Grecia, desde Roma, ya el pater familia. Como era esa la dinámica que el espacio público era para los hombres, si es para los hombres, si los hombres además están en el poder, si los hombres son los arquitectos, son los que van a la universidad, son los que estudian, son los que trabajan, evidentemente, y eso por machismo o no, evidentemente que las ciudades van a estar hechas a la luz de los requerimientos que los hombres tengan, porque es obvio, ¿ya? Tampoco es como porque sean malos per se, sino porque evidente, ay, el David se fue o se habrá sentido ofendido, no, pero díganle que no es porque él es hombre, sino que es porque es obvio, si fuese un mundo solo de mujeres, es obvio que estaría hecha solo para mujeres, y de hecho, son hombres adultos, por lo tanto no está hecho para niños, hombres, sino que solo hombres adultos, ni tampoco para adultos mayores. Las ciudades no están hechas para eso. ¿Y eso qué es lo que hace? Que el poder, un poder, y ahí sí nos entramos como a estas teorías, como ya un poder patriarcal, adultocéntrico, centralista, lo que hace es controlar el cuerpo de aquellos que no quiere que participen o que no son propios de estos lugares y los mantiene en ciertos lugares resguardados, donde les ha dicho históricamente que en esos lugares van a estar seguros, como cuál, la casa, por ejemplo, un abuelito se puede sentir mucho más seguro como en un centro de abuelitos que en la calle. ¿Cómo se llaman los centros de abuelitos? Ay, no me acuerdo, ya. O los niños se sienten, o por muchos años, hasta hace poco quizá, asilo, sí, gracias Sofía, asilo se llama. Los niños se sienten mucho más seguros, bueno, por eso existen los colegios también, por eso los colegios no son al aire libre, porque es la forma de controlar los cuerpos. Eso es lo que se va a experimentar en esta época y es súper relevante. Mañana cuando veamos la ciudad industrial vamos a ver cómo se controla, porque aquí yo les dije, esto es una ciudad que además está pensada por ciertos sectores socioeconómicos, tampoco es para los pobres. Entonces al trabajador pobre, ¿desde dónde se le va a controlar? Desde las fábricas, y eso lo vamos a ver mañana. Estas ciudades son burguesas propiamente, ¿ya? Son totalmente burguesas. Eso, ¿tienen alguna duda hasta acá? No, profe. No, ya. Entonces, siguiendo. Bueno, aquí este es un mapita del mercantilismo, que la ventaja que tiene el mercantilismo para la época es que da la posibilidad de conexión vía terrestre como marítima, y por lo tanto pone en contacto a las culturas de manera global. Y de hecho podremos hablar, no quizás del fenómeno de la globalización como hoy día lo experimentamos, que se da, por ejemplo, de manera muy predominante a través de lo digital, pero sí en esta época ya hablamos de una mundialización del comercio, al menos, de la cultura, porque es el mundo quien a través de las rutas de comercio, a través del mercantilismo, se va a poner en contacto. Entonces recuerden que en esta época los españoles llegan a América, los portugueses llegan a Brasil, los ingleses están en el los ingleses y franceses están en el norte de América, o en Centroamérica también, entonces, y van a estar en contacto. Asia ya lo estaban durante mucho rato, Oceanía también se va a poner en contacto, África igual. Entonces hablamos no de globalización, sino de mundialización. Y eso es súper importante. Entonces, ¿qué
es importante acá? Bueno, la ciudad moderna las primeras ciudades modernas nacen a propósito de esta como dinámica del mercantilismo. ¿Cuáles son, por ejemplo, las ciudades modernas por excelencia? Venecia, Milán, porque la península itálica, que es la que está acá, la botita, va a ser una de las primeros como nexos con los cuales va a establecer Europa con Asia, ¿ya? Entonces, van a ser Nápoles, Roma, bueno, Venecia, les decía, Florencia, las primeras como ciudades modernas propiamente, que van a cultivar la arquitectura, el arte, la decoración, etcétera, debido al contacto que van a tener como con otras culturas. Ya, no sé qué más decirles de acá. Bueno, algo muy importante es que va a resurgir el ágora, y el ágora entendido como un espacio donde va a confluir la gente, ¿ya? Ojo que acá no es que las mujeres tengan como prohibido entrar, pero como ya no es necesario prohibirles porque está tan arraigado en que las mujeres se sienten mucho más cómodas y seguras en sus casas, y es porque es el lugar que les corresponde, que el ágora va a ser predominantemente masculino, ¿ya? El ágora entendido como el espacio público, el espacio donde se conversa de lo público. Y va a ser el lugar también, no solo de donde se hable de la política, sino que es donde va a llegar el comercio y se van a hablar de diferentes temas, ¿ya? Y además se va a desarrollar lo que es el arte urbano. Van a empezar a desarrollarse arquitectura muy interesante que va a retomar todo aquello que se desarrolló en Grecia. Y aquí pasamos como a un ejemplo de ciudad moderna, que es la ciudad barroca. ¿Ya? El barroco es una corriente artística de esta época súper importante, que es lo que va a retomar, por ejemplo, la idea de la armonía geométrica. Esto es muy racional, es muy matemático, eh, bueno, y que también estaba desarrollado en Grecia. Y la ciudad barroca, bueno, de que derriba de alguna manera como las murallas que tenía la antigua ciudad medieval. Recuerden que por temas de seguridad la ciudad medieval necesitaba murallas, y además como por división territorial. Ahora las murallas ya no van a existir. ¿Por qué? Porque va a existir una ciudad abierta, una ciudad que va a tener los famosos bulevares, va a tener como espacios donde pueda circular. Porque, y ahí viene de nuevo como estas ideas que yo ya les había dado en algún momento, como estamos en toda esta mirada racionalista de la revolución científica, y además muy renacentista, se va a empezar a ver la ciudad, se va a hacer una analogía entre la ciudad y el cuerpo humano. Entonces vamos a pensar la ciudad tan abierta y tan vibrante como un cuerpo humano, en el que vamos a necesitar pulmones, en los que vamos a necesitar arterias para que pueda circular como la energía como la fuerza vital de una ciudad. Y la fuerza vital de una ciudad son sus habitantes, son sus ciudadanos. Así como la sangre es para nosotros la posibilidad de existencia, en una ciudad son los ciudadanos los componentes de existencia de la ciudad. Por lo tanto, vamos a necesitar que todo sea lo más fluido posible, así tal cual sea nuestro cuerpo. Porque si una de nuestras arterias se tapa en nuestro cuerpo, dejamos de funcionar. Asimismo pasa es como se piensa la ciudad barroca, ¿ya? Y esa va a ser ideas que van a predominar, yo les decía, hasta el día de hoy. O sea, son ideas súper como presentes. De hecho, yo tengo, ya, a ver si se las muestro mañana, tengo una imagen, creo que también se los comenté, de cuando fui a Buenos Aires este verano, que le tomé una foto en el metro porque me encontré justamente con esta analogía que se hace sobre la ciudad de Buenos Aires, que la ciudad de Buenos Aires está hecha a los ojos de París, y se piensa como una ciudad, se quiere asemejar a una ciudad como orgánica. ¿Y qué quiere decir orgánico? Que sea tan parecida como al cuerpo humano pueda ver. Mire, acá encontré el ejemplo, encontré la fotito, a ver si se las muestro. Para que la vean. Aquí es lo que me trato de referir. Ay, no vean las otras fotos porque son de mi paseo. ¿Ven la presentación? Sí. Ya, miren, si se fijan, el plano de la ciudad esto, bueno, es actual, pero
el origen de alguna manera de estas ideas está para esta época, durante la Edad Moderna, durante la Revolución Industrial, etc. Aquí hay un cuerpo humano que tiene el plano de la ciudad de Buenos Aires, y si se fijan, acá lo que dice es, hay 140 arterias en Caballito, que Caballito es el barrio donde estaba esto, y dice, hay un plan médico para cuidarlas. Entonces, aquí es lo que es una publicidad de un hospital, pero lo que apunta es que la ciudad, eh, o en realidad el cuerpo humano, se va a proteger como de la misma manera como se pudiese proteger como una ciudad, y va a ser igual de fluido y libre como podría ser, o sea, va a ser igual de fluido y libre tanto la ciudad como el cuerpo. Y por lo tanto vamos a tener, y por eso se habla de planes para poder, de poder cuidar. A la ciudad se le va a hablar de la higienización, se le va a hablar como en puros lenguajes médicos. De hecho, toda la mentalidad médica se va a abocar a la ciudad para trabajarla tal cual vamos a extirpar, que es parte del lenguaje médico, extirpar, por ejemplo, ciertos males, porque se piensa de la misma manera. Así como hoy día podemos cuidar y podemos brindarle salud a un cuerpo, bueno, de la misma manera se piensa una ciudad. Y eso es súper importante, súper, súper importante. Y aquí hay otra, que si se fijan, hay 2 pulmones verdes en Caballito, ¿ya? Que son como en el fondo las áreas verdes. Y si se fijan, yo también les he como remarcado que esos son lenguajes que se ocupan en la tele. Hablar de pulmones verdes como aquellos espacios de donde hay como muchos árboles y cosas así. ¿Por qué? Porque se supone que con las áreas verdes se oxigenan los espacios. Sin pulmones nosotros no nos podemos oxigenar, no podemos vivir tampoco. Bueno, una ciudad tampoco lo puede hacer. Entonces, por eso es relevante como hablar de este tipo de cosas. No sé si entendieron la idea o les parece muy confuso quizás. Ya, la Sofía sí la entendió. Sí, sí, lo entendí, profe. Ya, genial. Entonces, tenemos... Ay, miren, si a ustedes les gusta este tema, bueno, yo lo encuentro fascinante, se están haciendo unas charlas sobre relación entre saberes médicos y construcción de ciudad o política pública, pero de una forma entretenida. A mí me gusta harto, entonces sí, no las he podido ver porque son a veces en horario de clases o cuando estoy haciendo otras cosas, pero si a alguien le interesa, escríbame y yo le voy mandando información, porque como estamos en cuarentena hay muchas cosas gratis y la gente está como, yo eso lo encuentro súper genial, pues como que la cultura sí está en plena para que uno pueda disfrutar. Bueno, siguiendo entonces con lo que es la ciudad barroca, entonces trata como de replicar un poco o llevar a la práctica estas ideas renacentistas, estas ideas como de estar en contacto como con la naturaleza, de un todo organizado, eso es súper importante, y donde el barroco va a estar muy vinculado a la idea de los estados monárquicos. ¿Por qué? Porque van a tratar de llevar adelante lo que es la uniformidad, como sale aquí destacado, el centralismo y el absolutismo del poder, ¿ya? Bueno, lo demás ustedes lo leen. Y aquí me quiero detener. Este es Versalles, es un palacio en Francia que por muchos, muchos, muchos años sirvió como residencia de los reyes. De hecho, a los reyes franceses, a María Antonieta, siempre se me olvida, Luis, no sé si es Luis XIV o Luis XVI, María Antonieta, no me quiero equivocar, pero Revolución Francesa, los fueron a buscar aquí a Versalles y los mataron. A ver, Luis XVI, no es Luis XIV, que se me corre. Entonces, María Antonieta y Luis XVI vivían en esta residencia enorme, y aquí fue donde la gente los vino a tomar, bueno, los quería capturar, la gente para la Revolución Francesa entró a estos lugares, se tomaron el Palacio de Versalles, y los reyes, parece que era por atrás, salieron como en su carruaje y los toman, o sea, los capturan, los matan, etc. Si se fijan, Versalles tiene como esta idea de la ciudad abierta, tiene esta idea de los grandes jardines, de las grandes arterias por donde se pueda circular.
¿Alguien quiere hablar? ¿Sofi? ¿Ah, qué? Se me activó la... Ah, ya. Entonces, si se fijan, a esto yo me refiero como con arterias. Son espacios amplios desde donde puede circular de diferentes partes la gente. Hay un palacio, bueno, aquí evidentemente el poder está en pleno, o sea, es de un lugar tremendamente como grande, súper como pomposo de alguna manera. Y acá lo que es muy importante es que, bueno, junto con que los árboles son relevantes para pensar en esta oxigenación de la ciudad, los jardines para esta época van a ser súper, súper importantes porque yo les contaba en algún momento, como estamos en toda esta época de la racionalidad y de la revolución científica y de los saberes médicos, bueno, en esta época se empieza a desarrollar lo que es el perfume y los jardines no solo embellecen, sino que también generan buenos olores. Y los malos olores, porque los malos olores estaban asociados a los miasmas. Los miasmas eran como pestilencias que estaban en la ciudad y que se asociaban a las enfermedades, ¿ya? Recuerden que para esta época, o no sé si recuerden, pero vale la pena saber que para esta época no está tan desarrollado lo que son los alcantarillados, los baños y todo como lo que implica la higienización de una ciudad y de una forma de vivir. Por lo tanto, había muy malos olores, evidentemente, porque la gente tampoco tenía, por ejemplo, dónde ir al baño a hacer su necesidad y cosas así. Entonces, en la calle y en todas partes se sentían muy malos olores. Por lo tanto, los jardines empezaron a servir para eso. ¿Para qué? Para espantar estos miasmas, para espantar estas pestilencias, porque la pestilencia se asociaba a la enfermedad. Entonces, después, y a propósito de ese tipo de jardines que solo algunos podían costear, es que se empiezan también a diferenciar en la ciudad las clases sociales. Porque ¿dónde seguramente estaban los famosos miasmas? Estaban probablemente en los sectores más bajos, donde no podía existir esta posibilidad de tener jardines, de tener como el rico olor. Entonces, esa práctica, fuera de ser como la representación de la organización social de esta época, también vino, perdón, a, a reforzar a reforzar ciertos prejuicios, a reforzar la división social y a reforzar también el poder de los más poderosos, valga la redundancia. Entonces, acá hay una foto actual de Versalles, entonces si se fijan, a estos le llamamos arterias, y unas arterias que están rodeadas por árboles. Entonces, y esto, si se fijan, es tremendamente geométrico, o sea, esto es pura matemática, aquí no está hecho como de manera azarosa, así como cuando, no sé si ustedes tendrán vecinos como los míos, pero que hacen las ampliaciones así como al ojo, no, pues esto no. Esto hay teoría arquitectónica detrás del por qué hacerlo así, del por qué extender estos brazos. Y de hecho, si se fijan, es casi como una estrella. Muy bonito como el cómo se piensa este lugar. Por la hora vamos a dejar hasta acá la clase, así que lo que queda, hablarles un poquito de la plaza, de los bulevares y cosas así que son importantes para la época, lo vamos a abordar mañana. No sé si tienen alguna duda, si tienen algo que aportar. No. Sí. Ya, No, súper. profe.